Hola a todos, espero que se encuentren súper bien. Yo soy Carol y el día de hoy estoy muy contenta de que estén aquí acompañándome para revisar estas sesiones de Ra. Y estoy muy emocionada porque en la sesión de hoy se tocan temas bastante interesantes. Ra nos habla un poco más acerca de la historia cósmica y bueno, cualquier duda, comentario o aclaración que tengan la pueden dejar en los comentarios y con muchísimo gusto yo las responderé después, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Esta sesión número 10 fue grabada el 27 de enero de 1981. Ra. Soy Ra. Los recibo en el amor y la luz del infinito creador. Me comunico con ustedes. Interrogador. Creo que nos serviría para aclarar algunas cosas que nos remontáramos al momento anterior a la transferencia de almas desde Maldek, para ver cómo operó la ley del uno respecto a esa transferencia y por qué fue necesaria. ¿Qué ocurrió con la población de Maldek que le hizo perder su planeta? ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió este hecho? Ra. Soy Ra. La civilización de los pueblos de Maldek era, en cierta forma, similar a la del complejo social que conoces como Atlántida, en el sentido de que habían obtenido una gran información tecnológica que utilizaban sin preocuparse por la conservación de su esfera, siguiendo en gran medida el complejo de pensamiento, ideas y reacciones que puedes relacionar con tu denominada polaridad negativa o del servicio al yo. Sin embargo, en su mayor parte se expresó en una estructura de sincera creencia-pensamiento que los complejos mente-cuerpo de esa esfera percibieron como positiva y de servicio a los demás. La devastación que destruyó su biosfera y ocasionó su desintegración fue resultado de lo que llamas guerra. La escalada llegó al máximo grado tecnológico del que disponía este complejo social en su presente de espacio-tiempo de aquel momento, que fue hace aproximadamente 705.000 de tus años. Los ciclos habían comenzado mucho antes sobre esta esfera, debido a su relativa capacidad de sustentar formas de vida de primera dimensión, en un momento anterior en la continuidad del espacio-tiempo de tu sistema solar. Estas entidades quedaron tan traumatizadas por este hecho que se encontraron en lo que podrías llamar un nudo o situación inexplicable de temor. Transcurrió un periodo de tu tiempo. Nadie podía llegar a ellos. No había quien pudiera ayudarlos. Hace aproximadamente 600.000 de tus años, los entonces miembros de la Confederación pudieron desarrollar un complejo de memoria social y deshacer el nudo de temor. Las entidades pudieron entonces recordar que eran conscientes. Esa toma de conciencia les llevó al punto que podrías denominar los planos astrales inferiores, donde pudieron recibir los cuidados necesarios hasta que cada complejo, mente, cuerpo, espíritu, fue capaz finalmente de recobrarse de ese trauma, y cada entidad pudo examinar las distorsiones que había experimentado en el anterior complejo vida-ilusión. Tras esa experiencia de aprendizaje e enseñanza, la decisión del grupo fue la de establecer sobre sí mismo lo que podrías llamar una paliación del karma. Por esa razón, encarnaron en tu esfera planetaria en lo que eran formas humanas viables. Eso es lo que han venido experimentando hasta que las distorsiones de destrucción sean reemplazadas por distorsiones hacia el deseo de una visión menos deformada del servicio al prójimo. Puesto que esta fue la decisión consciente de la gran mayoría de aquellos seres de la experiencia de Maldek, la transición a este planeta comenzó hace aproximadamente 500.000 de tus años y se empleó el tipo de complejo corporal disponible en aquel momento.
Interrogador. ¿El complejo corporal disponible en aquel momento al que nos referimos es el cuerpo del simio? Ra. Soy Ra. Así es. Interrogador. ¿Se han transformado algunas de las entidades de Maldek desde entonces? ¿Siguen en segunda densidad o algunas de ellas han pasado a tercera densidad? Ra. Soy Ra. La conciencia de estas entidades ha sido siempre de tercera densidad. El mecanismo de paliación se operó mediante la colocación de esa conciencia en complejos físico-químicos de segunda dimensión, incapaces de alcanzar la suficiente destreza o competencia manual para el funcionamiento de las distorsiones de tercera densidad del complejo mental. Interrogador. ¿Algunas de estas entidades han avanzado en el momento actual? ¿Han conseguido la graduación al final del ciclo y han hecho la transición desde cuerpos de segunda densidad a cuerpos de tercera densidad? Ra. Soy Ra. Muchas de estas entidades pudieron eliminar la acumulación de lo que llamas karma, por lo que pudieron aceptar un ciclo de tercera densidad en un cuerpo de tercera densidad. La mayor parte de los seres que lo han conseguido han encarnado en cualquier lugar de la creación para el siguiente ciclo en tercera densidad. Cuando este planeta alcanzó la tercera densidad, algunas de estas entidades pudieron unirse a la vibración de esta esfera en su forma de tercera densidad. Quedan algunas de ellas que todavía no han experimentado la paliación mediante la coordinación mente, cuerpo, espíritu de las distorsiones, de la acción que emprendieron previamente. Por esa razón, se mantienen en su estado. Interrogador. ¿Son estos últimos los pie grande de los que has hablado? Ra. Soy Ra. Son un tipo de pie grande. Interrogador. Entonces, ¿nuestra raza humana está formada por unos pocos procedentes de Maldek y bastantes más llegados desde Marte? ¿Hay entidades procedentes de otros lugares? Ra. Soy Ra. Hay entidades que están experimentando tu continuidad de tiempo-espacio, cuyo origen es de muy diversos y variados lugares de la creación. Como dirías, ya que cuando hay un cambio de ciclo, los que deben repetirlo encuentran una esfera planetaria apropiada para esa repetición. Es algo inusual que un complejo planetario de mente, cuerpo, espíritu contenga entidades de muy diversos lugares, pero eso lo explica en gran medida, pues estás experimentando la tercera dimensión con un gran número de los que deben repetir ciclo. De ahí que la orientación haya sido más difícil de unificar, incluso con la ayuda de gran número de tus maestros estudiantes. Interrogador. Cuando Maldek fue destruido, ¿todos sus habitantes tuvieron el problema del temor? ¿O algunos de ellos eran lo suficientemente avanzados como para ser transferidos a otros planetas? Ra. Soy Ra. En la disolución planetaria, nadie escapó, pues se trata de una acción que redunda sobre el complejo social del propio complejo planetario. Nadie escapó del nudo o maraña. Interrogador. ¿Hay algún peligro de que esto ocurra en la Tierra en este momento? Ra. Soy Ra. Consideramos que esta evaluación del futuro de los complejos mente, cuerpo, espíritu de tu planeta dista de ser inofensiva. Únicamente diremos que existen las condiciones mentales para tal desarrollo tecnológico y tal despliegue. Nuestra distorsión de visión-comprensión es que los complejos mentales y espirituales de tus gentes necesitan orientación, más que un desmantelamiento de los juguetes, pues no forma parte del creador
todo lo que existe? Por consiguiente, escoger libremente es tu propio deber. Interrogador. Cuando ocurre la graduación al final de un ciclo y las entidades pasan de un planeta a otro, ¿por qué medio llegan al nuevo planeta? Ra. Soy Ra. En el esquema del Creador, el primer paso del conjunto mente, cuerpo, espíritu, totalidad, ser, es situar su distorsión de complejo mente, cuerpo, espíritu en el lugar adecuado de amor, luz. Se hace así para asegurar la correcta sanación del complejo y el consiguiente ajuste con el complejo totalidad, ser. Ello tiene una duración muy variable en tu tiempo-espacio. Una vez conseguido esto, la experiencia del ciclo se disuelve y se filtra hasta que no queda más que la destilación de distorsiones en su forma pura. En ese momento, el conjunto mente, cuerpo, espíritu, totalidad, ser, cosechado, evalúa las necesidades de densidad de su ser y escoge el nuevo entorno más apropiado, ya sea para repetir ciclo o para avanzar hasta el ciclo siguiente. Esa es la forma en la que se produce la cosecha, supervisada y vigilada por muchos. Interrogador. Cuando la entidad es llevada de un planeta al siguiente, ¿se hace en pensamiento o por medio de un vehículo? Ra. Soy Ra. El conjunto mente, cuerpo, espíritu, totalidad, ser, es uno con el Creador. No hay distorsión de tiempo-espacio. Por lo tanto, es cuestión de pensar el lugar apropiado entre la infinita variedad de tiempos-espacios. Interrogador. Mientras una entidad se encuentra encarnada en esta tercera densidad en este momento, puede aprender de forma no consciente, sin saber que está aprendiendo, o puede aprender tras ser consciente de que está aprendiendo en los caminos de la ley del uno. Mediante el segundo modo de aprendizaje consciente, ¿es posible que la entidad acelere notablemente su crecimiento? Ra. Soy Ra. Así es. Interrogador. Entonces, aunque muchas entidades no sean totalmente conscientes de ello, lo que desean realmente es acelerar su crecimiento y su tarea consciente en descubrirlo mientras están encarnadas. Pueden acelerar mucho más su crecimiento mientras se encuentran en tercera densidad que cuando están en el periodo entre encarnaciones de esta densidad. Ra. Soy Ra. Así es. Vamos a tratar de desarrollar este concepto. El libre albedrío es una de las distorsiones fundamentales de la ley del uno, por lo que cada entidad es libre de aceptar, rechazar o ignorar los complejos mente, cuerpo, espíritu que le rodean, e ignorar la creación misma. Hay muchos entre la distorsión de tu complejo de memoria social que en este tiempo-espacio se aplican diariamente, como dirías, en el trabajo sobre la ley del uno, en una de sus distorsiones fundamentales, esto es, las formas del amor. Sin embargo, si esa misma entidad se siente inclinada desde lo profundo de su complejo mente, cuerpo, espíritu hacia el amor, luz, y acepta así la responsabilidad para cada momento de acumulación de tiempo-espacio, de momentos presentes disponibles a ese amor-luz, puede potenciar su progreso de una manera muy semejante a la que hemos descrito para potenciar la llamada lanzada por la distorsión de tu complejo social a la confederación. Interrogador. ¿Podrías decir lo mismo de una forma un poco diferente? ¿Cómo potencias ese llamamiento? Ra. Soy Ra.
entendemos que hablas ahora de nuestra información previa. La llamada comienza con 1. Esta llamada equivale al infinito y no es, como dirías, contabilizada. Es la piedra angular. La segunda llamada se añade a la primera. La tercera llamada potencia o dobla a la segunda, y así sucesivamente. Cada llamada adicional dobla o suma su poder a todas las llamadas precedentes. Así, la llamada de muchos de ustedes está muy fortalecida y se escucha de manera abrumadora en los confines infinitos de la creación única. Interrogador. De cara al desarrollo general del lector de este libro, ¿podrías plantear algunas de las prácticas o ejercicios que pueden realizarse para acelerar el camino hacia la ley del uno? Ra. Soy Ra. Ejercicio 1. Este es el de carácter más central y aprovechable en tu complejo de ilusión. El momento incluye amor. Esa es la lección objetivo de esta ilusión o densidad. El ejercicio consiste en ver conscientemente ese amor en las distorsiones de la conciencia y el discernimiento. El primer intento es la piedra angular. Sobre esta elección reposa el resto de la vida experiencia de una entidad. La segunda búsqueda de amor en el interior del momento comienza la suma. La tercera búsqueda potencia a la segunda. La cuarta potencia o dobla a la tercera. Al igual que con la forma anterior de elevar la potencia, se producirá cierta merma debido a las imperfecciones de la búsqueda, por una distorsión de falta de sinceridad. Sin embargo, la declaración consciente que realiza el yo para el yo del deseo de buscar el amor es un acto tan central de la voluntad que, como anteriormente, la pérdida que produce esa resistencia es intrascendente. Ejercicio 2. El universo es un solo ser. Cuando un complejo mente-cuerpo-espíritu observa a otro complejo mente-cuerpo-espíritu, ve al Creador. Este es un ejercicio útil. Ejercicio 3. Mira fijamente un espejo. Ve al Creador. Ejercicio 4. Observa la creación que se encuentra alrededor del complejo mente-cuerpo-espíritu de cada entidad. Ve al Creador. La base o prerequisito de estos ejercicios es una inclinación hacia lo que podría llamarse meditación, contemplación u oración. Con esa actitud pueden procesarse estos ejercicios. Sin ella, los datos no profundizan hasta las raíces del árbol de la mente, que es lo que permite activar y dignificar el cuerpo y llegar a tocar el espíritu. Interrogador. Me preguntaba sobre el advenimiento de las civilizaciones de la Atlántida y Lemuria. ¿Cuándo aparecieron estas civilizaciones y de dónde llegaron? Ra. Soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de la sesión. Las civilizaciones de la Atlántida y Lemuria no eran una, sino dos. Primero, veamos a las entidades de Mu. Eran seres de una naturaleza un tanto primitiva, pero con distorsiones espirituales muy avanzadas. La civilización formó parte de este ciclo y se experimentó en sus inicios, hace aproximadamente 53.000 de tus años. Fue un lugar útil e inofensivo, que quedó sumergido bajo el océano durante un reajuste de las placas tectónicas de tu esfera, sin que mediara acción alguna por su parte. Los que sobrevivieron se encaminaron lejos y alcanzaron muchos lugares de los que llamas
Rusia, Norteamérica y Sudamérica. Los indios por los que has llegado a sentir cierta solidaridad en tus distorsiones de complejo social son los descendientes de estas entidades. Al igual que el resto de encarnados de este ciclo, llegaron de cualquier otro lugar, aunque estas entidades en concreto procedían en su mayor parte de un planeta de segunda densidad, que experimentó ciertas dificultades para alcanzar las condiciones de vida de tercera densidad, debido a la edad de su Sol. Este planeta era de la galaxia Deneb. La raza Atlante fue un complejo social muy conglomerado que comenzó a formarse hace aproximadamente 31.000 años en el pasado de tu ilusión de continuidad de espacio-tiempo. Fue de crecimiento lento y de naturaleza muy agraria hasta hace aproximadamente 15.000 de tus años, cuando alcanzó rápidamente un gran conocimiento tecnológico que le posibilitó utilizar la infinidad inteligente de manera instructiva. Podríamos añadir que también hizo uso de la energía inteligente manipulando profundamente las emanaciones naturales del rayo índigo o pineal, de la energía divina o infinita. De esa forma, pudo crear formas de vida, y así comenzó a hacer, en lugar de sanar y perfeccionar sus propios complejos mente, cuerpo, espíritu, inclinando sus distorsiones hacia lo que podrías llamar al lado negativo. Hace aproximadamente 11.000 de tus años, la Primera Guerra, como así lo llamas, motivó que aproximadamente el 40% de esa población abandonara la densidad mediante la desintegración del cuerpo. El segundo y más devastador de los conflictos ocurrió hace aproximadamente 10.821 años en el pasado de tu ilusión. Este creó una configuración de cambio en la Tierra y la mayor parte de la Atlántida dejó de existir tras su inundación. 3 de los grupos de atlantes de orientación positiva partieron de aquel punto geográfico antes de la devastación, situándose en las zonas montañosas de lo que denominas el Tíbet, Perú y Turquía. ¿Tienes alguna pregunta breve antes de que concluyamos esta sesión? Interrogador. Solo una. Aparte de preguntar, ¿qué podemos hacer para que el instrumento esté más confortable? Quisiera que me dieras tu definición de galaxia, tal como has utilizado esa palabra. Ra. Soy Ra. Utilizamos el término conocido por ustedes por la vibración de sonido, galaxia. Admitimos que algunas galaxias contienen un sistema de grupos solares y planetarios. Otras contienen varios. Sin embargo, la importancia de la localización en la dimensionalidad infinita del tiempo-espacio es tan escasa que aceptamos la distorsión implícita en un término tan ambiguo. Interrogador. ¿Considerarías que los 9 planetas y el Sol de nuestro sistema solar son una galaxia? Ra. Soy Ra. No. Interrogador. ¿Cuántas estrellas contendría aproximadamente una galaxia? Ra. Soy Ra. Depende del sistema galáctico. El tuyo, como sabes, contiene muchos millones de entidades planetarias y de estrellas. Interrogador. Simplemente trataba de obtener la definición que has utilizado para galaxia. Has mencionado en un par de ocasiones ese término en referencia a lo que nosotros denominamos sistema planetario, lo que ha provocado cierta confusión. ¿Podemos hacer algo para que el instrumento esté más confortable? Ra. Soy Ra. Este instrumento podría estar algo más confortable si el complejo corporal recibiera más refuerzo. Aparte de eso, solo podemos reiterar nuestra petición de que alinees meticulosamente los símbolos utilizados para facilitar el equilibrio de este instrumento.
nuestro contacto se realiza sobre una banda estrecha y por ello nuestro acceso a él debe ser preciso. Soy Ra, los dejo en el amor y la luz del infinito Creador. Vayan pues y regocíjense en el poder y la paz del único Creador, Adonai. Y bueno amigos, hasta aquí termina la sesión número 10. ¿Qué les pareció? En esta sesión, Ra nos empieza a dar información muy interesante de la que podemos empezar a armar este rompecabezas de la historia cósmica. Por un lado, la ciencia nos dice que precisamente nosotros somos parte de esa evolución que se ha ido dando a través de la evolución del hombre primitivo. Y si bien Ra nos dice que esto es real, pero también nos explica que el hombre primitivo pertenecía a la segunda densidad. Es decir, ellos venían de Maldek, en donde ellos, o más bien la mayoría de la población, se empezó a polarizar negativa o hacia el servicio al yo, y bueno, terminaron destrozando su atmósfera y volándola prácticamente. Entonces fue un trauma tan profundo para toda esa civilización que la Confederación creó un plan para, haz de cuenta, como para sanarlos y que continúen con su camino a la iluminación. Y la forma de sanar era precisamente adaptarles una nueva esfera planetaria y que ahí pudieran ellos, con esta distorsión de segunda densidad, recuerden que los seres de segunda densidad son como los animales, las plantas, la vegetación, todo eso. Entonces tenían esa limitación, digamos, de conciencia para que ellos pudieran sanar todo el trauma que pasaron en esa destrucción de su planeta anterior. Entonces, gracias a esa purificación que tuvieron como seres primitivos aquí ya en Madre Tierra, pues digamos que pudieron dar el salto ahora sí a tercera densidad, ¿no? Ya cuando la Tierra se polarizó a tercera densidad, empezamos a tener estas civilizaciones como lo fue Lemuria, la Atlantis, y pues ahora nuestra era, ¿no? Pero la tercera densidad ya terminó. Entonces, eso es parte de la historia cósmica. Nosotros ya formalmente, acuérdense, ya estamos en cuarta densidad, chakra corazón, ¿ok? Así que si tienen alguna duda con respecto a esto, yo creo que voy a hacer un video hablando sobre las densidades y las dimensiones para que no nos perdamos y entendamos un poquito mejor esta información. Otra cosa que quería mencionar y que Don ignoró por completo, o sea, es que ni le contestó nada, pero Ra nos da algunos ejercicios muy, muy bonitos, fáciles, pero que te van a potencializar así para llegar a la iluminación, o más bien que te pueden servir mucho si estás en el camino del héroe, si estás, pues sí, en el camino de la purificación del espíritu, la purificación del místico. Pues esto nos va a ayudar demasiado, o sea, en verdad son ejercicios que sirven muchísimo, que te dan una paz y un amor, pero bueno, yo creo que les voy a hacer un video de eso específicamente, por si después quieren irlo a checar otra vez, pues ahí un video cortito pero conciso, con todos estos ejercicios, ¿vale? Y bueno, pues nada, espero que les haya gustado esta sesión, como les menciono estuvo muy bonita. Y bueno, también voy a hacer videos hablando sobre Lemuria, la Atlántida, para que toda esta información pues no quede al aire. Yo sé que ahorita hay varios conceptos que quedan pues así como que un poquito sin contexto, pero no se preocupen, el canal apenas empezó y poco a poco voy a empezar a ir subiendo más y más información para que juntos empecemos a crecer y a entender todavía más, ¿no? Así que pues nada, les mando un abrazo con mucho cariño. Los quiero un montón y como dice Ra, los dejo en el amor y la luz del infinito Creador, Adonai.